Estamos en comunicación telefónica con Daniel Gatica, quien es licenciado en Historia, es genealogista, es escritor también, está viviendo en la ciudad de La Plata, así que Daniel, te saludamos desde Magdalena, ¿cómo estás? Hola, saludo a toda la audiencia, me alegra mucho poder comunicarme con ustedes. Bueno, a mí también muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Es un tema interesante el que vamos a charlar en el día de hoy. Hace unas 2 semanas más o menos, el 26 de septiembre, se hizo entrega en la Municipalidad de Magdalena de documentos digitalizados de nuestro cementerio local, del Cementerio Magdalena. Así que comentanos, Daniel, bueno, ¿por qué se hizo esta entrega? ¿Qué fue lo que significó? Bueno, nosotros estuvimos digitalizando por parte de Family Search todos los documentos que tiene el cementerio, como primero para que el municipio tenga una preservación de esos documentos. Ya ustedes han pasado allí un momento en que el cementerio o la oficina del cementerio se había inundado, así que había algunos libros que estaban destruidos prácticamente. Claro. Uno de esos yo, por parte de Family Search, lo llevamos, lo restauramos totalmente, pero además de restaurar el documento, que era el más antiguo, que ahora está en el museo, lo que hicimos fue digitalizar todos los libros del cementerio y todas las fichas del cementerio. Eso queda en este momento, además de tener el municipio una copia, queda a servicio de todo el mundo por Family Search en la página de Family Search. Es decir, cualquier persona que quiera consultar de cualquier lugar del mundo de alguien que haya fallecido en Magdalena, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Family Search, buscar las digitalizaciones de la ciudad de Magdalena y entonces entrar a los libros del cementerio. Bien. La tarea es fácil, es cuestión de tomar práctica nada más, y entonces, bueno, esos documentos están para ser vistos y analizados por la gente, pero si alguien necesita un documento legalizado, eso por lo menos pueden avisar a la municipalidad o al registro civil diciendo el acta es tal acta de tal año, toda la identificación que corresponde a ese deceso. Y con eso no tienen que estar buscando ficha por ficha el registro civil, que muchas veces dice no la encontramos, ¿no? Bien. Y hablando de Family Search, ¿qué es Family Search? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos acceder? Muy bien. Family Search es una organización internacional. Si bien está promocionada especialmente por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta es una organización a nivel internacional que reúne documentación de todo el mundo, no solamente de Argentina o de América, sino de todo el mundo. ¿Qué hace Family Search? Family Search hace contratos con las distintas organizaciones que tienen documentos de interés genealógico, todo lo que sea solamente, especialmente de interés genealógico, que a veces también vienen documentos históricos. De todos modos, la historia y la genealogía están unidas, es parte de la misma ciencia. Ahora bien, Family Search entonces, desde el año 1890, comenzó a fotografiar toda la documentación que podían encontrar de interés genealógico. Primero, lógicamente, como la residencia es en Estados Unidos, se comenzó con ese país, después se siguió por el resto de América, México, Canadá, y ya en los años 30 hizo contratos también con la Iglesia Católica, así que se comenzó a digitalizar en Europa y en América, en las distintas iglesias. Bien. Esto continuó, sí, hasta nuestros días,
en que hay documentos digitalizados de China, de Rusia, de India, de todo el Oriente, del África. Toda esa documentación, lo que nos interesa es poder que cada persona pueda hacer su árbol genealógico y que tenga los elementos para certificar el origen de cada persona. Muchas veces nos guiamos un poco por el aspecto oral, es decir, mi abuela me dijo que yo, o que mi abuelo había nacido en tal lugar, pero el documento es lo que importa. Claro. Nos guiamos al comienzo por el aspecto oral, pero luego buscamos el documento. Y ahí vemos bien qué es lo que el documento certifica de determinada persona. Sí, me imagino que a veces surge alguna sorpresa, ¿no? De decir, no, pero ¿cómo? Me dijeron que esto era así, pero que el documento dice otra cosa. Y ahí la importancia, ¿no?, de basarse en los documentos, como decís. Eso es lo importante, porque comúnmente la historia oral va deformando según el interés o la memoria de la persona. Claro. Pero el documento no se deforma. Entonces, muchas veces vemos que, te doy un ejemplo, mucha población después que vino aquí por la inmigración desde el año 1882, cuando comienza la gran inmigración, veíamos una gran cantidad de gente que andaba vendiendo en la calle y que decían los turcos, ¿sí? Bien. Es decir, muchas veces cuando veíamos a alguien o que ya tenía el negocio, decíamos, es un turco. Sin embargo, cuando vamos a buscar los datos y encontramos, por ejemplo, el ingreso de esa persona, vemos por ahí que no es de Turquía a lo cual nos indica la palabra turco, sino que era del Imperio Otomano, o llamado también Imperio Turco, que cubría desde el África hasta Grecia actual. Entonces nos encontramos con grandes sorpresas, que no era un turco, sino que era, por ejemplo, un libanés. Claro. O que era un egipcio. Entonces, ¿a dónde vamos a continuar buscando? Ya no vamos a buscar en Turquía, ya vamos a seguir buscando los documentos que puedan estar digitalizados del Líbano, por ejemplo, o de distintos lugares, ¿no? Entonces, sí, eso es la importancia del documento. A mí personalmente abre los ojos. Muy bien. A mí personalmente me pasó, te comento que también sucedía, ¿no? Que, venían principalmente inmigración europea y por ahí se les asignaba otra nacionalidad. Me acuerdo que yo tengo un bisabuelo ucraniano, nacido en territorio ucraniano, y mi abuela cuando me dijo, toma, me dio el DNI, quédatelo, te lo regalo. Yo, pero abuela, acá dice que es polaco. Y me dijo, no, de ninguna manera, mi papá no era polaco, pero se le asignaba la nacionalidad polaca, por ejemplo. Claro, sí, porque precisamente esos países europeos fueron cambiando los límites. Claro. Cada vez que había algún conflicto, iban cambiando los límites, ¿no? Y más, de Europa tenemos una gran cantidad de documentación de cada uno de los países europeos, tanto de registro civil como de iglesias. Pero te cuento algo más. El hecho que FamilyShare haga esto sirve para preservar los documentos para siempre, ¿no? Uh-huh. FamilyShare tiene un lugar especial en Utah, en el estado de Utah, entre las montañas en Estados Unidos, a donde está preservado toda documentación que se digitaliza. Bien. Hace unos años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un tsunami muy grande en el este asiático, ¿sí? Uh-huh. Ese tsunami se llevó toda la documentación de uno de los países, creo que era de Laos, y directamente se quedaron sin identificación de personas. Se habló, como FamilyShare había digitalizado allí, se llamó y precisamente lo primero que hicieron fue buscar esos registros
y entregárselo nuevamente a ese país. Ese país pudo recuperar toda la documentación de sus habitantes. Qué importante, Gracias. ¿no? El trabajo. Bien. No solamente ahí. En Filipinas pasó lo mismo. Hace unos años, 4 años atrás, también primero un terremoto, luego un huracán y entonces un tsunami destrozó todo. Esas ciudades que fueron destrozadas, toda estaba digitalizada. Así que Family-Ser pudo entregar cada documentación, copias nuevamente de esa documentación, y la gente pudo mantener, por ejemplo, la propiedad que tenía. Porque si no hay una documentación, no pueden decir este lugar es mío, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Cómo sirve para múltiples cosas que por ahí uno ni se imagina, como esto que nos comentas, Daniel. Bueno, y volviendo a Magdalena, ¿cómo se dio esta alianza con la municipalidad, esta entrega? Vi que Leandro Arrechea también, si no me equivoco, presentó un proyecto en el Honorable Consejo Deliberante para poder digitalizar. Sí, ya desde hace varios años estábamos los genealogistas, Victoria Frías, que tiene su ascendencia de Magdalena, ella es parte del Instituto Genealógico de la provincia, de la provincia de Buenos Aires, ya habíamos hablado, o ella nos había hablado, si podíamos digitalizar aquel cementerio. Fuimos en una ocasión, hace como 4 años atrás, el intendente nos atendió y nos dijo que sí, que sería interesante. No pasó mucho más que eso. Seguimos insistiendo de vez en cuando a ver si se abría alguna puerta, hasta que este señor, el Leandro, encontró esa propuesta, o mejor dicho, la sugerencia, ¿no? Y él entonces hizo una propuesta seria al intendente, al Consejo Deliberante, y logró entonces que se hiciese desde la municipalidad un contrato, el contrato que hace Family-Ser, que fueran aceptadas Family-Ser para hacer la digitalización. Y Leandro entonces logra con su proyecto que se firmen todos los papeles, y yo me instalé este año, más o menos en el mes de noviembre, y en 3 meses pude digitalizar cada uno de los registros. Bien, ¿y cómo es el trabajo de digitalización, Daniel? Primero preguntarte por la digitalización y después por lo que hiciste hace unos meses atrás, que fue la restauración. Brevemente que nos cuentes cómo fue tu trabajo durante ese tiempo. Bien, Family-Ser, yo soy digitalizador especialmente de Family-Ser. Family-Ser me provee todos los elementos, las cámaras, todo un aparato especial para poder fijar la cámara, que quede fija, que no se mueva, y darle la altura que necesita para que tome todo el documento. Fíjate que hay si podemos hablar de ficha, podríamos decir que son elementos pequeños que son más o menos de 20 por 10, 10 por 20 de superficie. Pero cuando vamos a libros, encontramos que hay libros cada vez más grandes, y algunos libros están escritos en 2 hojas y hay que tomar toda la hoja entera. Entonces ahí ya tenemos que hablar de que la cámara tiene que tomar más o menos casi 60 centímetros de largo por 40 de ancho, y algunos libros son más grandes. En el Archivo General de la Nación tengo libros que son de 70 centímetros, de 80 centímetros cada página, y por lo tanto cuando lo abro es 1,60 m y tengo que tomar todo eso. Bien, Family-Ser, aquí ustedes no tienen libros tan grandes como eso, pero Family-Ser entonces me provee todos los elementos, y una vez que yo instalo todos la aparatología, digamos, la computadora, la cámara está unida a una computadora,
tenemos un programa especial de la computadora que yo puedo ver si la imagen que voy tomando es correcta o no está fuera de foco, y si se ve nítidamente. Además que no tenga ningún otro tipo de mancha. Por ahí a veces en el apuro uno puede dejar una mano o un dedo, la máquina enseguida me lo muestra y yo tengo que rehacer esa foto. Pero lo importante es que en ese lugar tiene que ser un lugar que no tenga demasiado luces, porque tenemos luces propias, la que necesita la imagen. Es un lugar donde tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y poder trabajar varias horas corridas. A mí me dan el material, me dan por ejemplo la caja de fichas, y yo tengo que ver que esté toda organizada y pasar toda esa ficha. Lo mismo cuando hay libros que hago todo el catálogo. Hay un catálogo especial donde se pone el tipo de libros, los años que cubre, etcétera. A tal punto de que si una persona ha muerto en 1920, no lo va a buscar desde el primer libro que está desde 1895, sino que lo va a ir directamente tal vez al segundo libro, a donde comienza desde 1920 en adelante. Y es decir, todo lo que corresponde a una oficina, lo que me organiza el sistema. Y yo lo que hago es ver que todo funcione bien, digamos, tener toda la catalogación, o sea, la metadata, como le llamamos nosotros, y una vez que está todo organizado, comienzo a fotografiar ficha por ficha, o en el caso del libro, desde la tapa, hoja por hoja, y así como si uno lo podrá ver como si abre un libro y va viendo, pasando hoja por hoja. Qué trabajo, decir, Daniel. Tomamos la foto en forma individual, uno por uno. Muy bien. Y en el caso, me interesa preguntarte también, lo decías, que hace unos meses atrás también en el museo presentaste o mostraste, ¿no?, cómo fue la restauración de algunos documentos. Y en ese caso, ¿cómo es la restauración? Bien. Yo fui restaurador de libros, de documentación en el Archivo General de la Nación, así que conozco toda esa técnica. Digamos, no tengo un estudio específico de eso, sino la práctica. Si bien yo soy historiador y ando siempre con todos los documentos, la restauración la he aprendido y la he hecho en el Archivo General de la Nación. Cuando en un momento encontré que estábamos buscando los libros para digitalizar, había algunas tapas sueltas, pensé, bueno, acá debe haber algún libro a que corresponde estas tapas. Entonces, la señora que limpiaba allí me dice, mire, acá hay una bolsa de esas de basura, a donde hay hojas. Dice, yo nunca la tiré porque me pareció que eran documentos. Entonces, bueno, cuando saco esa hoja, las hojas del libro de la bolsa, veo que eran las hojas que correspondían a ese libro desde, creo que es 1895, cuando comienza el cementerio. Correspondía al libro número 1. Por supuesto que pedí la autorización para traerme todo y trabajar tranquilo aquí en mi casa, mientras durante la mañana yo iba y hacía el trabajo de digitalización. En la tarde, noche, acá en mi casa, nos poníamos a aplanar las hojas, a restaurar cada una de las hojas, a armar los rompecabezas, porque estaban todas rotas, unir pieza por pieza, y así, en el término de casi 3 meses, pudimos rehacer todo el libro, que tiene más o menos 200 páginas.
¿Qué trabajo todo esto? Sí, decime. Hay algunas hojas que estaban sanas, bueno, quedaron bien, pero hay otras que cuando estaban muy ácidas, cuando las tocaba quedaba pegado en los dedos. Así que, bueno, en los guantes, porque usamos guantes para todo. Así que, bueno, lo que pude hacer, lo que decidí fue ponerla dentro de lo que llamamos nosotros un encapsulado, es decir, dentro de una folios plásticos para que entonces cualquiera la pudiese ver y sin necesidad de tocar la hoja. Así que bueno, una vez que lo tuve todo terminado, me ayudó también otra persona que sabe de la restauración, y con esto entonces entregué el documento al museo, porque primero lo digitalicé y después lo entregué al museo de allá de Magdalena, porque ese, siendo el primer libro, es un elemento histórico. Sí, qué importante, ¿no? Que ese libro que estaba destruido no era el primero y que gracias a este trabajo se pudo restaurar. Así que muchísimas gracias, Daniel, por todo el aporte que han hecho a través de este trabajo, ¿no? A la comunidad de Magdalena. Y bueno, decías que alguien te ayudó, esa era mi otra pregunta, ¿no? Si todo esto lo haces solo, ¿hay más gente? Digamos, yo tengo un equipo para digitalizar. En el Archivo Histórico de la Nación estamos digitalizando todos los libros de los inmigrantes. Hay 3 personas que trabajan conmigo, pero también primero hay que restaurar el libro y después recién digitalizarlo. Pero aquí en Magdalena lo hice yo solo porque no era muy grande el trabajo. Pero además quiero aclarar una cosa, mire. Sí. Family Search hace este trabajo gratuitamente, no le cobra nada a ninguna municipalidad, no le cobra nada a ninguna iglesia, y además de eso les da en forma gratuita los discos o el disco comprimido para que lo use todo el municipio, digamos. Es decir, le dimos un disco comprimido a donde con eso a los registros los pueden bajar en cualquier computadora. Bien. Es decir, Family Search no cobra nada y regala todo el trabajo y el material. Y además tiene voluntarios que trabajan, ¿no? Gratis también, pasando después, haciendo la famosa indexación, ¿no? Que es justamente llenar todos los campos en Family Search de estas páginas que vemos de las actas. Sí, esa es la otra tarea. Claro. Hasta aquí, lo único que se ha hecho es la digitalización, es decir, la captura de las imágenes. Hay otro proceso siguiente que se va haciendo también con voluntarios. Todos los voluntarios comúnmente, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, la mayoría son voluntarios en esta tarea de lo que llamamos indexar, es decir, leer el documento y pasarlo en limpio al lenguaje de máquina, digamos, al lenguaje desde a máquina, como para que después pueda estar indexado y por índice se puede encontrar una persona. Muy bien, Daniel. Sí. Cada persona, esa es una tercera tarea que lo puede hacer cualquiera. Todavía eso no se ha iniciado. Si bien hay máquinas de inteligencia artificial que nos hace también la transcripción, cada persona debe ver, controlar que todos los nombres que puso la máquina sean correctos. Y eso se hace con voluntario. Eso es la indexación. Muy bien, muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera que entre al programa familysearch.org puede tener su cuenta gratuita y hacer allí su árbol genealógico, y además puede participar arreglando, o mejor dicho, transcribiendo esos documentos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante la charla, conocer acerca de esto. Y entonces, para cerrar,
aquellas personas que dicen, bueno, se digitalizaron documentos del cementerio y ahora qué paso, ¿dónde los busco? ¿Nos recordás cómo deberíamos hacer para poder acceder a esa información a aquellos que estén interesados? Bien, en primer lugar, cada persona debiera tener una cuenta en familysearch.org, ¿sí? familysearch.org. Allí es una cuenta gratuita. Con esa cuenta gratuita uno va armando su propio árbol genealógico. Bien, eso por un lado. Por otro lado, para encontrar el documento se entra en un lugar, arriba hay una pestañita que dice buscar. Cuando entras a buscar te da varias opciones, que busques libros, que busques imágenes, que busques catálogos, que busques árboles. Bien, buscamos entonces imágenes. Y cuando ponemos imágenes, nos se abre una pantalla a donde tenemos que poner de qué lugar queremos la imagen. Entonces allí se pone Magdalena, Buenos Aires, Argentina, y entonces le va a decir, de Magdalena tengo digitalizado tal cosa, le va a decir la máquina. La iglesia, o sea, archivos eclesiásticos, y archivo de cementerio de Magdalena. Si hace clic en cementerio de Magdalena, le va a dar entonces el listado de todos los libros que está digitalizado allí. Y cada uno tendrá que buscar el libro o buscar fichas, y eso ya por el momento a mano. ¿Por qué? Digo por el momento. Cuando esto esté indexado, después que pase por las manos de estos ayudantes voluntarios que te decía recién, entonces va a estar totalmente indexado. Por ejemplo, en el cementerio de La Plata, que fue digitalizado en el año 18, si ustedes ponen cualquier nombre desde Google, por ejemplo, o en FamilySearch, supongamos que yo ponga el nombre de mi suegro, Hugo Darias, inmediatamente me va a mandar al cementerio, a la ficha del cementerio, y me va a mostrar la ficha que yo digitalicé que corresponde a esa persona. Lo mismo va a pasar en el cementerio de Magdalena, pero para eso todavía tiene que estar indexado. Por el momento se busca por imágenes. Buscar imágenes, el lugar, cementerio, y le va a dar todos los libros. Excelente, Daniel. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por darnos a conocer acerca de este trabajo tan interesante. Bueno, yo te agradezco mucho, la verdad. A mí me interesa mucho hacer esto. Bueno, como genealogista, ¿viste? Animo a todas las personas que puedan hacer su árbol genealógico, que puedan trabajar con tranquilidad, y se llega hasta la Edad Media sin ningún inconveniente buscando los rastros genealógicos. Muchas gracias, saludos. Gracias y saludos y un abrazo para todo el pueblo de Magdalena.